Vamos a hacer el cierre institucional de esta jornada y va a ser a cargo del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez Corujo. Un aplauso para él, por favor. Muy bien, pues muy buenos días a todas, a todos. Y lo primero de todo, lógicamente, es dar las gracias por esta oportunidad, por esta invitación a participar en un acto que yo creo que tiene muchísimo interés por muchas razones, pero sobre todo lo que ahora conmemoramos el 30º aniversario de algo extraordinariamente relevante, de algo extraordinariamente importante como es el Pacto de Toledo. Yo, en ese sentido, además de agradecer la invitación, pues quiero también empezar por felicitar esta iniciativa o felicitación para quienes lo organizan y felicitación a todos nosotros, porque creo que hay una cuestión de la que debemos ser conscientes, y es que este es un gran éxito colectivo. El Pacto de Toledo, y esto, bueno, pues lo saben muy bien muchos de los que están en esta sala, tiene un reconocimiento a nivel internacional, desde luego en el ámbito latinoamericano, pero en el ámbito europeo también. Es una gran singularidad en el panorama comparado, y es en este mundo político, o el mundo político tan, a veces o demasiadas veces tan cainita como el que tenemos en este país, es realmente el único gran consenso, y desde ese punto de vista es realmente extraordinario que el Pacto de Toledo haya permanecido, haya perdurado durante tanto tiempo. Y bueno, pues ahora conmemoramos los 5 años justamente también de la última renovación de las recomendaciones, y esto, bueno, pues abre un nuevo proceso, o dará lugar a un nuevo proceso de renovación de unas recomendaciones. Yo quería compartir con ustedes, compartir con vosotros 5 aspectos, 5 claves, vamos a decirlo así, sobre el valor que a mi juicio tiene el Pacto de Toledo. El valor que tiene como expresión de un compromiso, el valor que tiene como factor de legitimación, como marco para el debate, como el marco para la conversación pública, como palanca para las reformas y como encarnación de los principios de nuestro sistema público de pensiones, ¿no? Estos son los 5 puntos que muy brevemente quiero apuntar y compartir alguna reflexión en estos minutos que tengo. Empezando, decía, como primer punto, primera clave que explica el valor realmente que tiene el Pacto de Toledo, que es el Pacto de Toledo considerado como expresión del compromiso de los partidos políticos, pero en definitiva los partidos políticos lo que hacen es representar a la sociedad, y es por tanto un compromiso de la sociedad con un sistema público de pensiones de reparto. Esto es el Pacto de Toledo, el compromiso, vamos a decirlo de una manera más expresiva, el compromiso inquebrantable con un sistema público de reparto, un sistema público de pensiones de reparto, lo cual significa, o en fin, por ahondar brevemente en los elementos de los que estamos hablando, los elementos que configuran ese sistema, es primero un sistema público, y por tanto lo que quiere decir es que el primer pilar es el pilar central. Tenemos que hablar, por tanto, de la centralidad del primer pilar público. Y esto significa que el espacio privado tiene un espacio, evidentemente, pero lo hace, o debe tenerlo, en los términos que está reconocido ya con una, vamos a decirlo así, con una clarividencia que, visto en perspectiva, resulta asombrosa de los constituyentes, en el sentido de que este es el planteamiento que hace el artículo 41 de la Constitución. Pero además de ese carácter público, hablamos de un sistema de pensiones de reparto.
Y esto es muy relevante también porque es la base del compromiso entre generaciones, de algo, permítanme que lo diga así, de algo tan hermoso como es el compromiso de los más jóvenes con los más mayores. Y creo que en ese sentido, y esto hay que destacarlo también, estamos hablando, cuando nos referimos a ese sistema público de pensiones de reparto, estamos hablando de un instrumento de redistribución potentísimo, que es, de alguna manera, la forma que hemos encontrado, la forma más efectiva para erradicar la pobreza en la tercera edad. Segundo aspecto o segunda clave del valor del Pacto de Toledo es el Pacto de Toledo como factor de legitimación social y política del sistema de pensiones y de las reformas del sistema de pensiones. Y aquí, o desde esta perspectiva, el Pacto de Toledo es un gran acuerdo sobre las orientaciones básicas de nuestro sistema. Las orientaciones básicas que sirven, y esto es muy importante, sirven como presupuesto para las reformas que se desarrollan y que se han venido desarrollando en este tiempo. Y en ese sentido es un elemento, es un aspecto clave en la legitimación de esas reformas, que supone a su vez la mejor garantía del éxito de esas reformas, el que las reformas se hagan en el marco del Pacto de Toledo y, desde ese punto de vista, de la perdurabilidad de esas reformas. Y además, desde esta perspectiva, también hay que decir que esta consideración del Pacto de Toledo como factor de legitimación tiene evidentemente una conexión, y una conexión muy potente, con el diálogo social, con el diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El Pacto de Toledo siempre ha caminado de la mano del diálogo social, pero si miramos para atrás y vemos las distintas versiones, las 4 versiones del Pacto de Toledo y, digamos, lo que han dado lugar o a lo que han dado lugar esas renovaciones de las recomendaciones, es evidente que ha habido una intensificación, por decirlo de alguna manera, de ese vínculo de Pacto de Toledo y de diálogo social. Y esto es muy evidente, fue muy evidente en el año 2011, donde, en fin, se produjo el acuerdo, o se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, y 3 días más tarde se aprobó un acuerdo que, en fin, que se había gestado en paralelo a esa negociación del Pacto de Toledo, pero también lo ha sido, desde luego, en esta última etapa, desde el año 20, de las reformas que se han desarrollado en este tiempo, el año 21, 22, 23 y 24. Todo esto, esta conexión del diálogo social con el Pacto de Toledo, tiene algo realmente valioso, a mi juicio, que es el fortalecimiento de nuestro Estado social, que es tanto como decir el fortalecimiento de nuestra democracia. Tercer aspecto que quisiera resaltar, el Pacto de Toledo como marco para el debate o para la conversación pública. Un debate, una conversación que en este marco, que es un marco evidentemente político, porque sería absurdo pensar que no hay un componente político aquí. El marco es político, pero el debate se realiza, y desde luego quienes hemos tenido el privilegio de participar en las sesiones de elaboración de las recomendaciones, y yo tuve ese privilegio como director de ordenación de la Seguridad Social, pues uno constata realmente que el debate que se produce aquí es un debate sosegado, es un debate que trata de estar lo mejor informado y que desde ese punto de vista trata de ser riguroso
y sobre todo, una cuestión fundamental, es un debate que se realiza o que se ejerce de forma responsable, ¿no? En ese sentido, es un debate que incorpora elementos muy valiosos, creo yo, y quizá no soy muy objetivo porque vengo del ámbito académico, pero creo que el debate que allí se produce, siendo un debate político, introduce esas notas, ese componente de academicismo que lo hace más valioso. Y eso, y es importante dejarlo claro, no significa que no haya debate ideológico. Claro que hay un debate ideológico en la negociación, en el alumbramiento de las recomendaciones que periódicamente se han ido haciendo a lo largo de estos 30 años. El Pacto de Toledo, y esto a veces parece olvidarse, el Pacto de Toledo deja un amplio margen, un amplio espacio para la concreción de las medidas, de las reformas que se deben llevar a cabo. Pero eso sí, lo hace dentro de un perímetro, lo hace dentro de ese compromiso inquebrantable con el sistema público de reparto, y lo hace con un elemento que, desde luego, en este ámbito está más presente que en cualquier otro, que es el que se relegan de alguna manera los intereses más partidistas. No digo yo que no haya intereses partidistas, no soy tan ingenuo y digamos, lo he visto con mis propios ojos, pero sí creo que hay un punto de contención que en ese sentido lo hace más valioso. Y creo también, hablando de este marco para el debate, que esta manera de hacer política relacionada con una cuestión tan sensible sobre las pensiones, esta forma de hacer, de abordar un asunto como las pensiones desde el ámbito político, creo que es algo que nos interpela a todos. Nos interpela a todos los que estamos, yo ahora estoy aquí por azar, pero dentro de poco estaré, o no tanto, no lo sabemos, estaré en la facultad de nuevo. Y desde fuera creo que todos nos debemos sentir interpelados por mantener un debate sosegado, un debate riguroso, bien informado sobre una cuestión que realmente tiene una dimensión económica extraordinaria, pero que tiene sobre todo una dimensión social que probablemente no se compara con ninguna otra política. Y en ese sentido creo que es un ejemplo el Pacto de Toledo desde esta perspectiva. Cuarto punto, el Pacto de Toledo, decía, el Pacto de Toledo como palanca para el impulso de las reformas que son necesarias para adaptar nuestro sistema de pensiones a una realidad cambiante, a una realidad social y económica cambiante, ¿no? Y en ese sentido, claro, cuando uno reflexiona un poco sobre esto y echa la vista atrás, pues nos encontramos con que realmente en estos 30 años hemos vivido situaciones, bueno, en estos 30 años, y casi centraría mi atención en la mitad de este periodo, en los últimos 15 o poco más de 15, hemos vivido algunas situaciones, algunos cambios realmente llamativos, realmente excepcionales por la intensidad de esos cambios. Hablo, lógicamente, de la crisis financiera y económica de los años 8 y siguientes, que en mitad de esa crisis, en el año 2011, los partidos políticos fueran capaces de alumbrar unas nuevas recomendaciones, es algo realmente valioso que hay que destacar y que hay que subrayar una y mil veces. Pero además, si nos vamos a 2020, a la última renovación de las recomendaciones, en mitad de la pandemia, los debates se realizaban entonces con todo el mundo, con mascarillas y con muchos que
tenían que conectarse vía videoconferencia porque estaban con COVID en su casa. Esos son dos circunstancias realmente excepcionales que hemos vivido en estos últimos años y que han exigido del sistema de pensiones también una reacción, y una reacción que esté o que estuviera a la altura de los desafíos que teníamos por delante. Pero además de eso, evidentemente en este tiempo hemos vivido cambios sociológicos y cambios económicos realmente intensos. Hemos pasado de tener una población en edad de trabajar mucho más numerosa a un claro envejecimiento de nuestra población. El baby boom, nos hemos pasado muchos años diciendo va a llegar a la jubilación la macrogeneración del baby boom. Bueno, pues la macrogeneración del baby boom ya ha llegado, ya ha empezado a llegarse. Las primeras cohortes ya se están jubilando. Y no hay más que ver las cifras, las altas en jubilación, y se ve que efectivamente ya se empieza a apreciar, a pesar de que hay medidas que han sido efectivas para incentivar la prolongación de la vida laboral, ya empezamos a ver ese impacto. Eso está ahí, y venimos de una realidad que en cierto sentido era casi la opuesta, porque en un momento en el que la población activa era la población en edad de trabajar era mucho más grande en comparación con la población pensionista, justamente teníamos un número de pensionistas muy reducidos por ser cohortes que habían nacido durante la guerra civil o los primeros años de posguerra. Esto ha cambiado, y esto exige que la seguridad social, que desde ese punto de vista es un ser vivo, pues evidentemente hay que ajustarse a esa nueva realidad. Como lo está siendo, lo ha sido y lo volverá a ser con una intensidad creciente. Son los flujos migratorios. Tuvimos un periodo vinculado en buena medida a todo el boom inmobiliario de crecimiento de la población extranjera, que después con la crisis del 8 y siguientes, en fin, hubo un parón que en esta situación post-COVID ha retomado una intensidad realmente destacable, que es una de las claves del éxito económico de estos años que estamos viviendo. Y por no detenerme más en estos cambios que se han producido, evidentemente si echamos la vista atrás y de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, esto ha cambiado mucho. Queda muchísimo por hacer, queda demasiado por hacer todavía. Hemos avanzado mucho estos últimos 30 años, pero deberíamos haber avanzado mucho más. En cualquier caso, es evidente que tenemos que adaptar nuestro sistema a una realidad distinta, y donde hay un aspecto muy concreto que nos interpela constantemente y de forma particularmente odiosa, que es la brecha de género, porque tenemos un problema en el origen, seguimos teniendo un problema en el mercado de trabajo, y la brecha, como existe ya en ese ámbito una brecha entre hombres y mujeres, pero es que esa brecha se proyecta sobre las pensiones y no podemos esperar 30 años a ver esa brecha corregida en el ámbito de las pensiones. Hay que hacer algo, y algo más efectivo. Bueno, todo esto lo que pone de manifiesto es que hay que ir adaptándose a los cambios que se producen en nuestra sociedad, en nuestro tejido productivo. No he dicho nada, pero simplemente apunto, evidentemente, todo el proceso de digitalización, todo el impacto que viene ahora con la inteligencia artificial. Todo esto hay que integrarlo, hay que procesarlo, y tiene que traducirse en adaptaciones de nuestro sistema. Y en ese sentido, y esto es lo que quisiera destacar por cerrar este punto, el Pacto de Toledo lo que siempre ha aportado, y esto me parece que es algo muy valioso, es flexibilidad, adaptabilidad a esos cambios que se producen, que son seguramente las claves de la resiliencia del Pacto de Toledo a lo largo de este tiempo. Y por último,
decía, otra de las claves que explican el valor del Pacto de Toledo es el Pacto de Toledo como encarnación, o si se quiere, como blindaje de los principios vertebradores de nuestro sistema público de pensiones. Y aquí, por simplificar, podríamos introducir otros elementos, pero por simplificar destacaría dos grandes principios o dos grandes elementos. El primero es, en realidad, lo más importante, el objetivo fundamental, que son pensiones dignas. Este es el primer punto, que a su vez tiene algunos elementos que simplemente quisiera apuntar, elementos vinculados a la dignidad de esas pensiones que perseguimos y que constituyen ese principio vertebrador de nuestro sistema. El primero es, se ha hablado en la mesa anterior, es la revalorización de pensiones, la necesidad de mantener, de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Esta es una pieza fundamental que, si repasamos las distintas versiones desde el año 95 del Pacto de Toledo, bueno, pues nos encontramos con el año 95 no se decía nada de la revalorización de pensiones. Ya en el año 2003 sí aparece, a pesar de que quizá en el año 2003 tampoco se entendía muy bien o no había quizá todavía una conciencia digamos, de los problemas que esto podía plantear o que podían derivarse de la regulación de esta materia. Que es una materia, y esto quiero resaltarlo, esta garantía del poder adquisitivo, que es cada vez más relevante, no solo porque haya más pensionistas, sino porque precisamente porque los pensionistas viven más tiempo, la dependencia que hay sobre este instrumento que constituye, esta garantía que constituye la revalorización, esa dependencia es cada vez mayor. Y por tanto, yo creo que los experimentos que se hicieron la década pasada sobre este asunto deben quedar al margen, y creo desde ese punto de vista que el paso que se dio en el Pacto de Toledo en el año 20, donde todos los que apoyaron el pacto reconocieron que, en fin, esta es una materia con la que no se debe jugar, sobre la que no se debe actuar, creo que fue un ejercicio de responsabilidad, de clarividencia, y que, bueno, yo creo que desde luego no veo en el corto, en el medio plazo ningún elemento que inquiete o que ensombrezca este asunto. Segundo punto, en relación con las pensiones dignas, nuestro sistema es un sistema contributivo y, por tanto, la contributividad es también un principio rector y un principio importante, que está directamente conectado, y yo creo que esto es algo que en los próximos años tiene que aflorar de una manera más clara, está directamente conectado, lógicamente, con el mercado de trabajo. Y la diferencia que tenemos ahora respecto de la situación que hemos vivido a lo largo de los últimos 30 años es que durante todo este periodo, hasta hace muy poco, realmente nuestro mercado de trabajo era una anomalía en términos comparados. No podíamos compararnos con ningún país europeo. A nadie le pasaba lo que nos pasaba a nosotros. Teníamos un mercado de trabajo que era una calamidad, por decirlo de una manera expresiva. Y creo, sinceramente, que la combinación de la experiencia traumática que supuso la pandemia del COVID y la respuesta que se dio entonces a través de los ERTES, de las prestaciones de cese de actividad para autónomos, combinado con una reforma laboral que sin ponerlo todo patas arriba, y de forma casi quirúrgica actuó en algunos puntos muy concretos, esto ha cambiado la fisonomía del mercado de trabajo. Y a mi juicio, este cambio que se ha producido, esta gran transformación del mercado de trabajo, ha venido para quedarse, ha venido para siempre. Y no vamos a volver a ver los niveles de desempleo que hemos visto en el pasado. Yo creo que esta es una noticia realmente extraordinario, un logro muy importante que ha de reflejarse ahora, porque este era un elemento que subyacía en todas, cuando uno repasa las recomendaciones de las 4 versiones,
es algo que subyacía entonces y que para el futuro va a tener digamos, un protagonismo, no digo un mayor protagonismo, pero desde luego un protagonismo distinto en la configuración y en la evolución del sistema. Y tercer aspecto relacionado con las pensiones dignas, no es otro que la solidaridad, que en realidad eso es, si hubiera que resumir en una palabra qué es la seguridad social es solidaridad, es un mecanismo de solidaridad ante todo. Y es ese elemento solidario el componente redistributivo que nos permite garantizar la suficiencia de las pensiones y que sirve además para corregir los problemas estructurales, y me refería antes al que a mi juicio es el principal problema estructural desde la perspectiva de la acción protectora ahora, que es la brecha de género, pues digo, que sirve para corregir esos problemas estructurales de nuestro sistema. Y después, y ya voy acabando, el otro gran elemento, el otro gran principio vertebrador, si tuviéramos que sintetizarlo en dos: pensiones dignas, financiación suficiente. Y aquí, de nuevo, creo que el Pacto de Toledo, a lo largo de este tiempo, ha sido realmente clarividente a la hora de anticiparse y de ver cuál era la evolución, por dónde debía evolucionar, por dónde debía caminar nuestra estructura de financiación del sistema. Y en ese sentido, desde el principio hay un planteamiento muy claro desde el Pacto de Toledo de que bueno, los componentes o el componente no contributivo, el componente entre comillas y salvando digamos, las implicaciones constitucionales que esto tiene, asistencial del pacto del sistema de pensiones, esto tiene que ser financiado por el Estado. Y que luego hay un ámbito contributivo donde desde el principio se dice que ese nivel contributivo se debe financiar básicamente con cotizaciones. Y no es casualidad, y si nos vamos a la recomendación primera del Pacto de Toledo del año 95, no es casualidad que se diga ahí que el nivel contributivo debe financiarse exclusivamente a través de una aportación del Estado vía impuestos y que el ámbito contributivo, el nivel contributivo, deba financiarse básicamente con cotizaciones. Porque entonces era evidente que había muchas más cotizaciones de lo que se necesitaba para atender la acción protectora en sentido estricto de la seguridad social. Pero ya quienes suscribieron aquel pacto sabían lo que venía después. Y estamos en un momento, y hay que ser muy consciente de esto, que en los próximos años, precisamente por la jubilación de esa macrogeneración del baby boom, va a ser necesaria una mayor implicación del Estado en la financiación de las pensiones, que es, por otro lado, lo que sucede en los países de nuestro entorno de referencia, es lo que sucede ahora y siempre en Alemania o en Francia o en Italia. Acabo ya con un mensaje de optimismo. De optimismo porque creo que estar conmemorando los 30 años del Pacto de Toledo es un acontecimiento que debemos celebrar y que debe alentar ese optimismo, porque creo que el Pacto de Toledo, el que hayamos sido capaces, pese a todas las todas las situaciones y circunstancias políticas que hemos atravesado, pero que hayamos conseguido preservar este ámbito, este reducto que es el Pacto de Toledo, es la mejor garantía o la mejor forma de garantizar que las reformas, desde luego las que se han producido y las que vengan en el futuro, van a preservar las 4 dimensiones de la sostenibilidad de nuestro sistema y de las reformas de nuestro sistema. Y esas 4 dimensiones son
necesariamente, porque tienen que concurrir las cuatro: la dimensión social, la primera, lógicamente, la dimensión financiera, que es igualmente imprescindible, pero otras dos también, que la experiencia nos dice que son imprescindibles también: la sostenibilidad jurídica de las reformas que se hagan y la sostenibilidad política. Y a eso, o todo esto, lo que supone, y digamos, es parte o es otra de las causas que justifican este optimismo que trato de transmitir, que no es otro que el hecho de que el Pacto de Toledo se ha consolidado como una institución dentro de nuestro entramado organizativo. Es realmente algo con un valor adicional, con un valor y un respeto y un reconocimiento por parte de todo el mundo que debemos ser capaces de preservar y de transmitir a quienes vienen por detrás, a los más jóvenes. Quiero, para acabar, recurrir a una mujer extraordinaria, a quien fue la primera ministra, secretaria de Trabajo en el gobierno de Roosevelt, a Frances Perkins, que decía, y yo creo que de alguna manera esta reflexión está íntimamente relacionada con lo que representa el Pacto de Toledo, decía que existe un vínculo inquebrantable, lo decía antes, un vínculo inquebrantable entre nuestro sistema público de seguridad social, nuestro sistema público de pensiones y la democracia. En estos tiempos tan oscuros que vivimos, como dice el filósofo Marcus Gabriel, estos tiempos tan oscuros, creo que este es un aspecto fundamental que no debemos perder de vista. Muchísimas gracias.